Radio Santa Rosa presenta En tu Hogar. Señoras y señores, muy buenos días. 9 de la mañana con 30 minutos. El presidente de la República, como les contó Rosa María hace un momento, está en el Congreso de la República. Una visita inesperada. Se esperaba hoy día al primer ministro, pero no al presidente. El presidente está en el Congreso. No sé si podemos ir un rato hasta el Congreso de la República. Y después vamos a conversar de cine. Así que vamos un ratito con el presidente de la República. De la población necesitamos actuar, necesitamos reforma, y la reforma política es una reforma sumamente importante para el Ejecutivo y para todo el pueblo peruano. En tal sentido, convocamos nosotros desde el gobierno a una comisión de expertos para que evalúen la reforma política, todo lo avanzado, y puedan elaborar un documento que por más de 2 meses, en un trabajo al cual agradecemos a la comisión liderada por el doctor Tuesta, nos entregaron a inicios del mes de marzo. Después de hacer una evaluación propia del Ejecutivo, el día 10 de abril presentamos 12 proyectos que incluyen un tratamiento integral de la reforma política. Para eso llegamos al Congreso y entregamos los proyectos de reforma política. Ha pasado más de un mes y no se ha avanzado prácticamente nada. Al ver esta situación, nosotros invitamos la semana pasada, el 15 de mayo, a las 10 bancadas acreditadas en el Congreso de la República para una conversación en Palacio de Gobierno. Agradecemos la participación. Los representantes de todos los partidos en las bancadas fueron a través de sus voceros. Todos participaron en esta reunión de la semana pasada, el día miércoles 15 de mayo. Y todos manifestaron su voluntad de apoyar la reforma política, e incluso se discutió sobre la invitación del Premier y el Ministro de Justicia para el día de hoy para hacer el sustento de los proyectos de reforma política. Sin embargo, sorpresivamente, en menos de 24 horas, la Comisión de Constitución trata el primer proyecto de reforma política, el que versa sobre la inmunidad parlamentaria, y lo manda al archivo, sin opción de discusión, sin opción del sustento del Ejecutivo, sin opción de ningún debate profundo como indica que debe tratarse estos proyectos. Es decir, uno de los proyectos emblemáticos para el Ejecutivo como para la población del Perú, debatir los cambios necesarios en la inmunidad parlamentaria para que no se conviertan en impunidad, que es lo que realmente ocurre actualmente. Eso, directamente al archivo, sin ninguna opción de sustento. En consecuencia, creemos que ese tipo de actitudes indican que no hay voluntad del cambio que requiere el Perú para llegar al Bicentenario con una mejor posición. Eso es lo que nosotros venimos aquí claramente a manifestar. Y por eso, mi presencia aquí, acompañando al primer ministro y al ministro de Justicia, es en respaldo de la posición del gobierno, que se basa en una política de Estado. Es una política del gobierno establecida, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, que se da a través de este tipo de reformas. Pero usted en Madre de Dios, presidente, usted en Madre de Dios dijo que iba a buscar el consenso. Todos en el país queremos una mejora de nuestras instituciones. La reforma política es un paso para lograr esa mejora, y sin embargo no vemos una actitud que vaya tendiente a ese objetivo. Ponemos nuestro mayor esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. Por eso exhortamos a los miembros de la Comisión de Constitución, pero en general al Congreso en su conjunto, para que podamos tratar con responsabilidad, sin trampas, sin cambiar, como ya ha ocurrido, algunos proyectos distorsionándolo, pensando en lo que es mejor para el Perú, no lo que es mejor por uno mismo. Pero esta no era la oportunidad, presidente. No va a ser posible ir a la reelección. El actual presidente no va a ir a la reelección. En consecuencia,
obremos y actuemos en función de lo mejor para el Perú y no de intereses particulares. Pero eso no era la oportunidad. Eso La Constitución tiene ya una agenda determinada. Eso es lo que queremos nosotros manifestar. Estamos a disposición de poder trabajar en conjunto, pero de verdad, sí, efectivamente, porque si es que quedamos algo el día miércoles de la semana pasada y en menos de 24 horas el primer proyecto se va al archivo sin discusión definitivamente. Así que esa es la posición. Presidente, Madre de Dios, usted dijo que... Bien, declaraciones del presidente de la República al ingresar al Congreso en manera sorprendente esta mañana. Nos ha sorprendido a todos. Esperábamos al primer ministro, sí, a las 9:30, pero el presidente a pie, acompañado del ministro de Justicia, se fue al Congreso de la República. Y era hora. Y era hora. Desde acá hemos hablado de la reforma política un montón de veces. Al comienzo parecía que le interesaba al presidente, después nos dio la sensación que no le interesaba absolutamente nada, menos pues a la señora Rosita Bartra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La presencia del presidente sí presiona un poco a los congresistas. Lili, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, si es que así somos nosotros, Radio Santa Rosa, tenemos que estar con la última noticia y importantísimo saber qué está pasando en nuestro país. Bien, pero ya tenemos también invitados aquí en la cabina, no les voy a hacer esperar más de lo que ya han esperado, les pido mil disculpas. Está con nosotros Alejandro Guzmán y está director de una obra de teatro, una obra que en algún momento hemos leído, ¿ah? Muerte en el Pentagonito. Esto está basado en el libro de Ricardo Uceda, y también está con nosotros Emanuel Cafo, que es el actor. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Bien. Alejandro, ¿qué te lleva a ti a montar esta obra de teatro Muerte en el Pentagonista, basado pues en el material que Ricardo nos presentó hace algún tiempo? Sí, lo que me impulsó es tratar de encontrar alguna manera de hacer converger mis dos profesiones, que son el periodismo y el teatro. Y me pareció que era una muy buena historia la que se cuenta en el libro, no solamente por su rigurosidad periodística y por la importancia de los temas que aborda, sino también porque es una historia, lo que es raro para una investigación periodística, es una historia dramática, que se puede llevar al teatro o al cine incluso. ¿Por qué no le haces una pequeña sinopsis para nuestros amables oyentes de la trama, la temática, sin contar los muchos detalles nomás, para que vayan a verla? Se queden con la curiosidad. Claro, Muerte en el Pentagonito, el libro, bueno, trata de la lucha del ejército durante el conflicto armado interno que hemos tenido en el país. Pero la línea narrativa que guía todo este relato es la vida del agente de inteligencia Jesús Sosa Saavedra, que es un suboficial del ejército, un agente de inteligencia, que llega muy joven a Ayacucho cuando Belaúnde decide involucrar a los militares en la lucha antisubversiva, y luego su carrera va desarrollándose hasta el gobierno de Fujimori, en el que él es uno de los integrantes del Grupo Colina. Esa es la historia que contamos. Ahí empieza, ¿no? ¿Es tu primera dirección teatral o ya tienes varias? Es mi segunda obra como director, pero es la primera que dirijo solo. Caramba, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bien, ha sido bastante trabajo, ¿no? Desde la adaptación del texto, que me ha demorado más de un año, y luego ya el proceso de ensayos y de montaje de la obra con los actores, que son, además, eso es bastante complejo, porque son 6 actores todo el tiempo en escena, 5 de los cuales representan a más de 10 personajes cada uno. Entonces es un trabajo complicado. A ver, explícame que me quedé ahí. Son 6 actores. Sí, 5 actores y una actriz. 6. ¿Y cada uno hace 10 personajes? Uno de ellos, que es Alain Salinas, hace a Jesús Sosa, y solamente hace a Jesús Sosa. Ya. Nada más y nada menos. Ya, pues, Sí. Es el protagónico. Sí. Y todos los demás, uno de ellos es Emanuel, hacen a todo el resto de personajes que están en la historia. Entonces, no sé tú cuántos ¿Y personajes cómo hace? tienes. Yo tengo... Emanuel Cafo, actor. Emanuel, cuéntanos. Bienvenido y gracias por estar acá. Es uno de los actores de Muerte en el Pentagonito, que ya está, ¿no? Ya está en
en la programación. Y ya estamos en las últimas semanas, ya nos quedan 2 semanas. nada 2 más. semanas. ya sí. están- Sí, empezaron en abril. Empezamos en abril. ¿Ya? ¿Y cómo les ha ido? Muy bien, han tenido muy buena acogida en la prensa Mm, y en el público también, ¿no? Estamos teniendo Estupendo. bastante público, sí. Estupendo. Emanuel, cuéntanos, ¿tú qué personaje haces en esta obra Muerte en el Pentagonito? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo hago mi personaje principal de la obra es un investigador. Ujú. Investigo la vida de Sosa y toda su carrera militar, Ya. pero de parte de investigador hago varios personajes como coroneles, suboficiales del Ujú. ejército y un personaje que es tío de Sosa, ¿no? Y varios otros. Y varios, Sí. muchos otros Sí. más que son como 13 personajes. ¿Cuántos personajes en 13 total? personajes. ¿13? Sí, 13 personajes. Imaginamos que lo arduo que debe ser, porque pasar de un personaje a otro en pleno de en plena trama, ¿no? de la obra, no es nada fácil, ¿no? Desde armarla, ¿no? Para poder lograr plasmar el mensaje esencial que significa esta obra, que todos tenemos que ir a verla, porque es parte de lo que ha ocurrido realmente en nuestro país. Sí, sí, para ellos de hecho es complicado. Uno de ellos, algún ensayo me dijo, es muy difícil lo que nos estás pidiendo, porque Sí. tenemos que ver no solamente qué personaje nos toca, sino qué objeto de utilería tenemos que coger, a dónde tenemos que desplazarnos, ¿no? Y encima hacer que el personaje sea creíble. Entonces, y en algunos casos les costaba salir de un personaje para entrar a otro, Claro que ¿no? sí. Entonces, Y bueno, dupletea, en tripletea, pero ¿esto cómo Claro. se llama? En ese caso también a mí me sucedía eso, ¿no? Distanciarme de los personajes que tenía, eran como 13 personajes. Y distanciarse es un poco difícil, pero acá con mi director ahí guiándome para hacer las cosas correctamente. Que en el teatro nada es imposible realmente, ¿no? Yo primera vez que me entero de que una persona puede hacer tantos papeles en una sola obra, Ujú. ¿no? Que no es Ese nada personaje. fácil. claro, lo que pasa es que el libro tiene 477 páginas Sí. y es una historia que ocurre a lo largo de 12 años en varios lugares del Perú, Claro. además, y tiene muchos personajes, y esa era la única forma de hacerlo en el teatro, ¿no? Sí, es un reto, ¿no? Se ha hecho obras sobre la violencia terrorista. Hemos tenido algunas, ¿verdad? Sí, Más se ha hecho cine, sí. pero teatro no. Es poco lo que se ha hecho en teatro. Hay algunas obras, La Cautiva, de La hecho, que Cautiva. fue una obra bastante polémica y en la Sí. que actúa Alain también, el que Claro. hace a Sosa. Pero lo que yo he visto es que en la mayoría de obras o en películas incluso, se aborda más el lado de las víctimas del Ujú. conflicto, o el lado de Sendero en menor medida. Claro. Pero sobre el ejército no hay mucho, No. eso sí hay muy poco. Y este libro nos ofrece una historia no solo del ejército, sino del servicio secreto. Que es más interesante. Sí. Ujú. ¿Cómo así, Alejandro, tú, cuántos años tienes? 28. Tú no has vivido la época de la violencia terrorista. No, yo nací en el 90. Claro, cuando ya las cosas estaban casi al final. Claro. O sea, Abimael es atrapado el 92, en septiembre del 92. Sí. Prácticamente tú no te acuerdas de eso. No, yo lo único que me acuerdo es que había apagones de vez en cuando, ¿no? Ya. Ese es el único recuerdo que tengo. Pero he estudiado mucho el tema, Ujú. me interesa, y creo que eso le da a mi generación una responsabilidad de reinterpretar o volver a analizar el conflicto, ¿no? Ya desde un punto de vista con más distancia, quizá, del que tienen generaciones mayores que sí han vivido en carne propia lo que sucedió. Además también plasmar este aspecto psicológico, emocional de las personas que tenían estas funciones que cumplir es muy importante, ¿no? Es muy poco, como decía, saber que se aborda este lado, ¿no? Este lado emocional, psicológico de cumplir una función y el lado del sentir, ¿no? ¿Cómo lo puedes plasmar en una obra de teatro? Bueno, basándome en el libro, ¿no? En el libro está, pero justamente va en la línea de lo que decía. Más allá de quiénes fueron los culpables, quiénes fueron los inocentes, quiénes fueron las víctimas y los victimarios, que eso ya está bastante Ujú. claro, tenemos que entender que detrás de todos los lados de esta guerra habían personas, ¿no? Seres humanos que pasaron por ciertas circunstancias
y que su psicología fue Afectada. cambiando. Entonces, justamente lo que yo decía, tratar de que nuestra generación haga este esfuerzo por reinterpretar lo que pasó, por lo menos desde el lado de esta historia va hacia ese sentido, por entender qué pasó con las personas, con los peruanos que participaron en esa guerra para que terminaran haciendo las cosas que hicieron. Alejandro, ¿crees que se estudia poco lo que pasó? Hace algunos reportajes, hace algún tiempo, mostraban a chicos de colegio la foto de Abimael Guzmán, por ejemplo, y desconocían totalmente quién es. Ese es quizá uno de los motivos que te impulsa a hacer este tipo, enseñar un poco a las nuevas generaciones. Sí, sí. Bueno, yo he tenido la suerte de que en la Universidad Católica sí hay un esfuerzo muy grande por acercarnos a estos temas, ¿no? Sobre todo en la Facultad de Generales Letras. Pero yo mismo he pasado gran parte de mi educación escolar en un colegio que silenciaba estos temas. De eso me enteré después, cuando ya me había cambiado de colegio. Y si eso me ocurrió a mí, ¿no? En un colegio que prefería que los alumnos no sepan qué cosa es la CBR, por ejemplo, por motivos políticos, evidentemente eso le pasa a la mayoría de... No porque me haya pasado a mí, ¿no? Sino por todo lo que tú estás indicando. Le pasa a la mayoría de jóvenes. Y no todos tenemos la oportunidad de estudiar eso en la universidad. Así es. ¿Tú sí has vivido la época terrorista, el terrorismo? ¿Has sufrido las consecuencias fuertes que tuvimos que... Acá Lili, Pasar, los dos sí. se entenderá, ¿no? Realmente, sí. En realidad no. ¿Tampoco? No, tengo 31 años, tampoco he vivido. Tampoco pero... he vivido mucho. Parece mayor. Sí, Sí, yo creo que tu Ha venido personaje... con el personaje. ya no- sí, mis canas ya están mucho, sí, voy a ir con mis canas siempre. No, pero sí tuve a mi papá que fue policía y siempre bueno, nos contó- entonces nos con- lo vivieron muy cerca Claro, entonces, en claro. familia. él contaba, en mi casa sí se hablaba del terrorismo y él contaba muchas cosas que él había pasado. Y eso era algo que a mí siempre me ha marcado. Entonces cuando ingreso a la universidad para estudiar también tuve un profesor que nos enseñó y es algo que siempre me hizo a mí ruido de que cómo la gente trataba de olvidar, de no tener memoria. Entonces cuando Alejandro Alcamio me convoca para eso, yo dije, este es un tema que se debe hablar definitivamente, Claro que sí. porque tanto para los jóvenes y para los adultos es importante no olvidar lo que pasa en nuestra sociedad para poder tener conciencia y cambiar, ¿no? Cierto. Yo recuerdo, Emanuel, que una de las normas que te daban en esa época era, si tú ves un policía en el ómnibus, bájate por favor. Bájate por favor, porque tú no sabes si por atacar a ese policía te cae la bala a ti o vuela ese carro. O el policía es otra persona. Justo Emanuel tiene una escena en la obra A ver, cuéntenos un poquito. en la que es secuestrado por un agente de inteligencia que se hace pasar por policía en un ómnibus. Sí. ¿No? Y cierto, a ver, yo recuerdo, si ves caminando a un policía, vete a la otra cuadra. Cruza la pista. Aléjate, ¿por qué? Porque era un blanco constante, ¿no? Y encontramos policías muertos y teníamos que tomar otra ruta, ¿no? Era como que la muerte se hizo, entre comillas, normal. Encontrar cuerpos, encontrar las lunas destrozadas, ¿no? Era realmente una época muy difícil. Muy Nosotros difícil, muy adultos, dura. pero los adolescentes, los niños que vivieron eso, también dejaron huella, ¿no? Porque los padres no querían que salgan a ningún lado, porque las bombas las colocaban pues en sitios a veces inesperados y venían pues las muertes, ¿no? ¿Qué te han dicho las Fuerzas Armadas, la policía? ¿Han comentado algo de la obra? No ha habido ninguna comunicación oficial, institucional. Pero extraoficial, Eh. ¿has escuchado algunos comentarios? Han ido a ver la obra algunos militares y algunos policías. Ujú. Y familiares de los agentes también. Y están bastante contentos con nuestro trabajo. A mí me ha sorprendido cómo la obra es interpretada por el público de acuerdo a la posición política que tenga cada uno. Eso es bien interesante. Sí, sí. Porque el libro no toma una denuncia política. Ujú. El libro te cuenta
lo que pasó, según información corroborada por distintas fuentes, resultado de un trabajo periodístico. Un trabajo periodístico el que hizo riguroso. Ricardo. Así es. Pero no hay un esfuerzo por sobreindicar quiénes fueron los responsables a nivel político, digamos, ¿no? Entonces eso da como resultado esto que es bien interesante, que es que cada uno, militares, personas de izquierda, personas que trabajan en derechos humanos, familiares de las víctimas, distintas aristas, respetan el trabajo y les parece importante lo que ha hecho el libro y lo que estamos haciendo nosotros. Y eso nosotros lo agradecemos muchísimo. Yo tenía miedo de que suceda exactamente lo contrario. Podía pasar. Podía pasar. Era Sí. una posibilidad que tenías tú ahí. Sí. Pero no. No. Ha sido... Qué bueno, te felicito. Te felicito. Y esta obra que me imagino es dirigida a todos los públicos, ¿tú crees que podría invitarse de manera especial? La preocupación mía es quizá invitar a gente de cuarto, quinto año de secundaria a que la vea, porque es una realidad que pasó en nuestro país y como lo hemos mencionado en esta mesa, muy poco les han contado a las nuevas generaciones. Y si saben cosas muy superficiales O tergiversadas. muy sesgadas en Sí. algunos momentos, ¿no? Sí, ¿Has justo. hecho algún trabajo con colegios? Estamos en conversaciones con 2 colegios que nos han pedido llevar a sus alumnos y estamos coordinando fechas y horarios, pero la idea sí es que muchos jóvenes vayan a ver la obra y poder llegar con esta historia a más personas de las que ha llegado el libro. Importantísimo. Sí. Importantísimo. Después de esta obra, Muerte en el Pentagonito, ¿has pensado en hacer algo parecido? ¿O vas a cambiar de género para un poquito distensarte y salirte de la temática? No, bueno, inmediatamente tengo un par de proyectos como actor en otras obras, pero si es que algún momento vuelvo a dirigir, sí me gustaría continuar con el teatro de no ficción, porque como yo soy periodista tengo eso adentro. Llevas Y- ese bichito la sangre. Sí, sí, Claro. Sí. Y el teatro, me parece, estoy descubriendo que es una plataforma muy interesante para llegar con historias periodísticas Sí. al público. Y sí tengo algunas ideas por ahí en la cabeza. Ricardo, ¿qué dijo de todo esto? ¿Cómo lo planteaste? ¿Le planteaste? ¿Conversaste con él? ¿Qué dijo? Yo tenía la idea hace tiempo, pero el año pasado que me puse a trabajar en la adaptación, yo no conocía a Ricardo y decidí buscarlo. Con una muestra de una parte de lo que sería el libreto. Conversamos un par de horas y terminó dándome la autorización para hacerlo. Y después hemos hablado de algunos puntos, pero él no ha participado en el proceso creativo. Y recién ha visto la obra el sábado pasado. No te quiero recién. No el anterior, sino Ya. una semana antes, que Ya. tuvimos un conversatorio después de la función con el público y con él presente. Y estaba bastante contento. Sí. Qué bueno. Qué gusto. Sí, sí. Sí, también yo estaba expectante a ver cómo Claro, reaccionaba. ¿Qué dice el dueño de la obra, no? Sí. Qué bueno. Y eso te iba a preguntar. Después de la obra, ¿hay un conversatorio o solamente fue una ocasión? Porque quizá cuando es en etapa de escolares, sería bueno que trabajen esa parte, ¿no? Porque siempre va a quedar cositas sueltas que hay que conversarlas. Sí, bueno, ese ha sido el único conversatorio que hemos tenido hasta ahora en temporada, porque antes hicimos un ensayo abierto en la Universidad Católica que nos ha auspiciado, en el que también hubo un conversatorio, y esta semana está por confirmarse un conversatorio después de la función del día viernes, pero además cualquier función a la que vayan grupos de escolares, estamos absolutamente dispuestos y motivados para poder tener un espacio de conversación después de la función, ¿sí? Es necesario. Es necesarísimo tener una conversación con los muchachos después que vean esta obra, ¿no? Bien, ha sido agradable tenerte en cabina. Increíble, ya pasamos media hora casi, ¿ah? Conversando. Muerte en el Pentagonito, basado en el libro de Ricardo Uceda. ¿Y dónde lo están presentando? Estamos en la Alianza Francesa de Miraflores, que queda en la avenida Arequipa, a 2 cuadras de Angamos. Estamos los jueves, viernes y sábados
a las 8 de la noche. Solo nos quedan 2 semanas y las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro. Repito, entonces, Teleticket, boletería del teatro, la obra se llama Muerte en el Pentagonito, está los jueves a las 8 de la noche, los viernes 8 de la noche, sábados 8 de la noche. O sea, domingos no hay. Domingos no hay. No, tienen que descansar los actores. No, con 13 personajes, oye, dale Sí, domingo claro. que descansen, ¿no? No, y Es- sobre todo el fundamento que tiene, el respaldo que tiene esta obra, yo lo felicito también, felicito tu interés y tu empeño para dar la verdad, ¿no? Y eso es lo que necesitan saber los jóvenes y necesitamos saber todos, realmente, no solamente desde un ángulo, sino también desde el otro lado, donde se ha mirado este trabajo. Gracias. Ujú. Es que me da el dato del productor. ¿Qué piensas de Montesinos? ¿Qué pienso yo de Montesinos? Ayer, ¿qué me dice acá? Ayer fue su cumpleaños, ¿no? Ah, no sabía. Sí, ayer fue su fecha de nacimiento, dice, ¿no? Bueno, Bueno, creo que es una de las personas una de las personas que ha hecho más problema y más daño al país en su historia republicana de todas maneras, ¿no? No solo él, pero quizá él es la cara más visible y el que tiene aspectos solamente negativos. No solo por lo que hizo en el gobierno de Fujimori, sino por lo que hizo desde antes. ¿Te animarías a hacer una obra que hable un poco de Montesinos? Una obra de teatro. En el cine creo que hay alguna propuesta. En el cine está Caiga quien caiga, en la Claro. que yo actué con un personaje que tiene 5 segundos de aparición. Sí, y en el teatro hay una obra que se llama Purgatorio, en la que también actúa Alain Ya. Salinas, Ya. que aborda la relación de Montesinos con Matilde Pinchi Pinchi, que es muy interesante también. Sí, pero claro, por supuesto que es un personaje para Trabajarlo, explotar, ¿no? sí, claro. Matilde Pinchi Pinchi, la colaboradora eficaz. Claro, otro ¿Qué? personajazo. que se le dio Claro que también, sí. ¿no? ¿Y cómo, yo digo, los políticos de ahora no han aprendido la experiencia, ¿no? Si hubiesen hablado como Matilde Pinchi Pinchi estarían felices, libres. Porque Matilde Pinchi Pinchi cantó como pajarito, Sí. dijo todo y está feliz la mujer, Está tranquilo. ¿no? En cambio, acá no sé nada, no conozco a nadie, eso es mentira, hasta que sale pues todo y ya, pues ya. De colaborador eficaz no puedes hacer absolutamente nada. Bien, ha sido un gusto estar con Alejandro Guzmán, director, es director, actor. Rosa María me decía que cuando salió, mi jefe de práctica, su jefe de práctica. ¿Ya? Y Manuel Cafo, que es actor, ¿no? Sí. Estudiaste en En la ENSAT. el SAT, Sí. ¿no? Y tú estudiaste En la en Católica. la Católica. Ah, somos de la misma casa. Muy bien. Son las 9 de la mañana con 58 minutos. Se nos pasó, se nos terminó el programa. Vamos a esperar, todos estamos expectantes qué pasa en el Congreso de la República. Si el presidente se ha puesto las pilas, creo, ¿no? Qué Porque bueno. sí, no, Ahora, qué bueno, me alegro qué por- bueno que presione por la reforma Es lo que política. necesitábamos Sí, sentir. porque Sí. parecía que ya no le interesaba ni a él la reforma política. Pero algo concreto va a pedir seguramente, ¿no? No creo que haya ido Sí. Ojalá. solo para hacer acto de presencia. Ojalá, ¿no? A mí me llamó la atención cuando vimos las imágenes caminando acá por Girón Junín, sí, con toda la gente. Bien. Vamos a estar informándoles qué pasa. Ya Andy Chero nos contará desde el Congreso de la República lo que está pasando allá. Nosotros nos vamos nuevamente, nuestro agradecimiento y nuestra invitación para ver Muerte en el Pentagonito en la Alianza Francesa de Miraflores. Está en las 2 últimas semanas. Usted no puede perderse una obra así. Si tiene hijos de 14, 15, 16 años, llévelos. Importantísimo. Es bueno que conozcan parte de Importantísimo. la historia. No sacamos nada tratando de tapar ni ocultar nada. Ujú. Muchísimas gracias Alejandro Guzmán, muchísimas gracias Emanuel Cafo. Nosotros nos vamos y seguimos con más información aquí en Radio Santa Rosa. Chao, chao. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo